Muy buenas noches, mis estimados alumnos de la Universidad José Vasconcelos. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta segunda videocápsula. En esta ocasión estamos en materia sobre auditoría, pero vamos a hablar uno de los procesos más importantes de lo que viene siendo el resultado de haber ejecutado la auditoría. Ya habíamos mencionado, ya hemos trabajado en relación a qué es auditoría. Este punto vamos a hablar sobre lo que viene siendo el dictamen. ¿Qué es el dictamen? Vaya, el dictamen viene siendo el resultado de todo el proceso que conlleva al hecho de haber generado la auditoría. Pero si llevamos a un punto muy importante, ¿qué es el dictamen? Es un documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión relativo a la naturaleza, alcance, resultado del examen realizado sobre los estados financieros de la entidad que se trate. Vamos a desglosar un poquito este concepto. Bien dices, es un documento que suscribe. ¿Suscribe quién? El contador público, pero ojo con esto, porque yo soy contadora pública, ¿no? Pero ¿qué creen? Yo sí puedo dictamen, yo sí puedo generar la auditoría y llevar a cabo la auditoría interna, la auditoría externa, pero hay algo que quizás no pueda hacer o no todos lo podemos hacer, es dictaminar. Sí puedo ejecutar un dictamen, sé cómo se lleva la ejecución del dictamen, cuáles son los párrafos específicos que debe llevar, vaya, sé toda la estructura, pero ¿qué creen? Un contador público para que pueda dictaminar tiene que estar certificado bajo este concepto como auditor, como auditor. Ahora, ¿cuál es el proceso para que yo pueda certificarme como auditora? El hecho de certificarme como auditora, primeramente, tengo que estar colegiado mínimo 5 años, tengo que estar colegiado, ¿sí? Tengo que buscar un colegio, una asociación en la cual me permita respaldarme y estarme capacitando constantemente. Otro punto y otro requisito en el cual me debo de enfocar para que yo pueda dictaminar viene siendo que debo de ser contador público titulado y con cédula profesional, ¿verdad? Pues eso prácticamente lo tenemos la mayoría de los contadores. También el hecho de estar colegiado también lo podríamos tener la mayoría de los contadores, pero también tenemos que estar por lo menos 3 años al lado de yo le puedo decir al lado de un mentor, de una persona que esté certificada como auditor y a estar prácticamente estudiando con él, ¿sale? Entonces lleva un proceso. Ahora, ya que tengo todo, paso un examen, etcétera, entonces ya puedo dictaminar. Ojo, todos los contadores estudiamos y llevamos a cabo este proceso, pero la firma final tiene que ser un contador público certificado como auditor, ¿sale? Vamos a desglosar la otra parte. Dice, suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión relativo a la naturaleza. ¿Qué significa esto? Como contador público, yo tengo una ética profesional, pero también a eso me enfoco a la normatividad vigente. ¿Cuál es la normatividad vigente? Las normas de información financiera, las normas de auditoría también, ¿sale? Entonces, como contadores ya sabemos que debemos de seguir las normas de información financiera, pero como auditores también tenemos que apegarnos a las normas de auditoría, ¿sale? Entonces, todo esto vigente, ¿sale? Alcance y resultado del examen realizado. Alcance, hacia dónde me permitieron llegar. ¿Qué es lo que la persona que me contrató, qué es lo que quería, cuál era el objetivo que quería llegar al momento de contratarme? Entonces,
Vamos a suponer, me contrata X persona y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas la auditoría únicamente al departamento de finanzas, ¿sí? Entonces, mi alcance es únicamente al departamento de finanzas. Ahora, si me dicen, ¿sabes qué? Yo te contrato, pero quiero que me audites toda mi empresa. Ah, ok, entonces ya significa que voy a auditar prácticamente el alcance es absolutamente todo. Y resultado del examen realizado es el resultado que yo llevé a el hecho de haber trabajado todo ese proceso, ¿vale? Entonces vamos a hablar ya en la clase cuál es ese proceso para llegar a este resultado final. Dice realizado sobre los estados financieros de la entidad que se trata. Entonces es lo que les he venido explicando y prácticamente esto viene siendo lo que sería un dictamen. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tiene este y para qué se lleva a cabo, ¿no? Es la conclusión de su trabajo, por lo cual se le debe asignar un extremo cuidado, verificando que sea técnicamente correcto y adecuadamente presentado, ¿sí? Quiere decir que si a ti te contratan, tienes que estar concentradísimo a eso. Tienes que estar al 100 en ese aspecto, ¿sí? Tienes que llevar a cabo el desarrollo de tu dictamen analítico. Tienes que ser muy cuidadoso con el programa de trabajo, el proceso que tú llevas. Por eso existe una planificación. Si yo voy a planificar para llevar a cabo la ejecución del dictamen, entonces es porque tengo que hacerlo de manera cuidadosa, ¿sale? Por lo tanto, el informe o dictamen del auditor independiente se emite únicamente después de una revisión de las manifestaciones efectuadas por su cliente sobre el contenido de los estados financieros, ¿sale? El dictamen no lo puedes dar. No puedes decir, ah, es que yo supongo que este dictamen va a ser negativo o va a ser con salvedad, ¿sale? No, no, no. El dictamen es el resultado final de todo el proceso que se llevó en su momento. Por eso es importante que se planifique, que exista un contrato, que se lleve de acuerdo al orden que nosotros fuimos planificando, etcétera. ¿Sale? Por eso es muy importante el dictamen. Ahora bien, mediante este documento, ¿qué expresa el auditor? Expresa qué informes son los que estableció, cuáles son la información financiera que examinó en este reporte. Tiene que decir, he examinado los estados financieros de la empresa, así como el estado de resultados, del estado de situación financiera. Vaya, ¿cuáles son los documentos que auditó? ¿Sale? No se debe dejar, pues sabes que audité la documentación. Sí, pero ¿qué documentación? Para que tu dictamen sea preciso, para que tu dictamen sea claro, conciso, creíble, tienes que ser muy específico en la ejecución del dictamen, ¿sale? Entonces, esa parte la vamos a ver toda. Entonces, no queda solo así. ¿Qué otra cosa emite durante esta documentación? ¿Cuál es la conclusión a la que ha llegado? ¿Sí? Por lo tanto, mi opinión es, bueno, vas a dar tu conclusión, por qué salió negativo. Ahorita voy a hablar de los tipos de dictamen, solo que me estoy adelantando tantito. Pero es decir, yo llegué a esto por esto y esto y esto y esto y esto, ¿sale? Llegué a esta conclusión por esto y esto y esto, es porque ya pasaste por un análisis muy específico en la cual se fue desarrollando tu auditoría. También dice, desarrolla su examen, manifiesta más bien en el documento cómo fue desarrollando su examen, generalmente aplicado en las normas de auditoría, recordemos eso, ¿no? He emitido mi información financiera de acuerdo a las normas de información financiera y a las normas de auditoría general. Vaya, yo te estoy dictaminando, pero ¿qué crees? Yo me enfoqué
a las normas, seguí la línea, seguí lo que me indicaba, seguí lo que me estaba especificando. ¿Quién? Las normas de auditoría, las normas de información financiera, ¿sí? Entonces, este documento es muy importante, por lo tanto, tiene que ir bien detallado y tiene que ir bien específico para que esto, pues, sea sustentable, para que esto sea verídico, porque esto está verificado por las autoridades. ¿Sale? Ahora, dentro de la auditoría existen boletines y más que nada en el dictamen. Las normas de auditoría desde el boletín 1010 establece lo siguiente. ¿Qué establece? Establece que durante el resultado final del trabajo del auditor es un dictamen o informe mediante que él pone en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo. La opinión que se ha formado a través de su dictamen, el dictamen o informe del auditor es en lo que se va a depositar la confianza de los interesados en los estados financieros para presentarles fe a la declaración que en ellos aparecen sobre la situación financiera y los resultados de la empresa. Me permití manejar el texto literal de acuerdo a lo que menciona el boletín 1010. Cada boletín me indica cuál es el seguimiento o la estructura que yo debo ir llevando para la ejecución del dictamen, ¿sí? Auditoría, ok, yo reviso, analizo, me voy a todos los departamentos, trabajo, planifico, etcétera. Pero ya este documento plasma prácticamente a qué conclusión llegaste tú. Por eso es importante que se genere de acuerdo a los boletines. Ahora bien, el dictamen tiene un contenido básico en el cual se establece en el boletín 4010. No es que lo voy a redactar como yo quiera y, ay, pues es que hoy voy a empezar. He examinado mis estados de situación financiera de la compañía tal, 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 tal. Ah, y en otra ocasión, pues voy a examinar los estados financieros. No, el dictamen tiene una estructura tan específica que nosotros la debemos de seguir. Hay párrafos en los cuales debemos de seguir la línea. ¿Me lo está indicando quién? El boletín 4010. El boletín 4010 me dice, vas a seguir esta estructura, ¿sí? Ok, entonces yo tengo que expresar donde se describen los elementos básicos que lo integran y cuáles son. Aquí tengo una tabla en la cual maneja destinatario, identificación de los estados financieros, identificación de la responsabilidad, descripción general del alcance de la auditoría, opinión del auditor, etcétera. Todo esto lo vamos a desarrollar en un caso práctico que más adelante pues vamos a trabajar. Pero prácticamente esto es lo que se trabaja en un dictamen. Ahora, si yo voy y manejo, aquí tenemos reducción y firme del dictamen, fecha del dictamen, obligación de uso, etcétera. ¿Sale? Entonces, como bien les mencionaba, para elaborar un dictamen tiene una estructura específica en la cual pues debo de seguir la línea, ¿sí? Y yo les voy a enseñar cómo es que se lleva a cabo esta información. En la opinión modificación dice qué es lo que se genera, los tipos de opinión y las modificaciones de forma. El dictamen contendrá ya sea la expresión de opinión con respecto a los estados financieros tomados en conjunto o una aseveración de la sentido de lo que puede expresar la opinión. Ahora, estructura del dictamen viene ya un poquito más específico donde vamos a ir redactando cuáles son los párrafos en los cuales me debo de contener. Me voy a permitir adelantarme un poquito a esto para que podamos entender. Existen 4 tipos de dictamen. Viene con salvedad, sin salvedad, abstención de opinión y negativo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ir analizando un poco más esto, pero quiero que ustedes vayan teniendo como ese preámbulo de que de acuerdo al análisis que se llega a una conclusión.
Esta puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser que lo arregle o me abstengo de opinar. Más adelante vamos a ver la estructura y vamos a ver cómo es que se van clasificando y se va desarrollando este proceso del dictamen. Entonces, auditoría, por lo tanto, es muy importante, es un proceso tan, vaya, relativo importante, llegar al objetivo como empresa para poder saber si realmente lo que yo estoy elaborando como contador, como gerente, como administrador, estoy llegando al objetivo y cómo lo puedo lograr aplicando diferentes tipos de dictamen. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando durante el proceso de esta clase. Pues bien, fue un placer para mí llevar a cabo esta segunda videocápsula en la cual pues vamos a ir desarrollando, como bien les dije, con diferentes actividades. Un placer y estamos en contacto.